Dentro del baile de tango existen muchos modos de generar un movimiento en el rol seguidor, pero ¿cuál es el indicado? En este video lo vamos a ver. Marcar, proponer o llevar en el baile de tango. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé-Crisabá y hoy te quiero compartir algo que es fundamental para que se desarrolle el baile de tango, y es entender las diferencias que existen entre marcar, proponer y llevar a un movimiento. Y no es que se trata solo de un tema semántico, de qué palabras usamos para definir cómo hacer bailar a la persona que abrazamos, sino de una concepción acerca del baile. Porque dentro del tango, marcar un movimiento, proponer un movimiento y llevar a un movimiento son términos que se refieren a diferentes formas de conexión y comunicación entre quienes bailan en la pista. Por ejemplo, para empezar a definir, marcar en el baile de tango implica que quien asume el rol conductor indica y comunica a quien asume el rol seguidor qué movimiento o figura específica va a realizar, para lo cual utiliza señales físicas como la presión de la mano sobre la espalda de quien abraza o moviendo la parte interna del brazo. Y en este sentido, yo tengo la sensación de que se instaló la palabra marca porque desde los primeros tiempos el varón dejaba marcas sobre la espalda de la mujer al clavarle los dedos o al forzarla a que hiciera lo que él quiera. Estamos hablando de comienzos del siglo XX, que quede claro. Acordemos que con el paso del tiempo, el varón se fue diferenciando cada vez más del mono. Y por lo menos conoció la afectadora. No todos. Pero hoy diría que marcar significa algo así como vas a hacer lo que yo quiera y no te voy a dejar opción a que hagas otra cosa. Como si dijera, vas a tomarte este café, te guste o no. Una concepción que, si bien para algunas personas puede ser tildada de machista, autoritaria o como lo quieras llamar, a muchas personas seguidoras, más bien diría no experimentadas, les ofrece seguridad, la seguridad de que harán el movimiento requerido y no se equivocarán. Es como si el líder estuviera dándole órdenes al seguidor y obedecer esas órdenes instala al seguidor en un lugar de tranquilidad. Ahora, esto tiene sus puntos a favor y en contra. Como punto a favor, diría que la marca conlleva una intención clara, definitivamente inequívoca. Ofrece claridad, seguridad y precisión. Quien conduce sabe lo que quiere y al marcar determinados movimientos hace que el seguidor no parezca principiante o incluso le obligue a realizar un movimiento rápido para evitar que choquen la pista. Pero como punto en contra, diría que limita al seguidor en cuanto a su libertad de expresarse artísticamente. Más aún, el seguidor no tiene espacio ni para improvisar ni para realizar una interpretación personal. Tiene un rol absolutamente pasivo. Y también, por otra parte, recibe una sobrecarga de información, porque convengamos que seguir las señales o las indicaciones constantes de los brazos o las manos puede ser abrumador al punto de que haga perder la sensación de intimidad y disfrutar plenamente del baile. Y esto es diferente de lo que se llamaría proponer, porque ya proponer supone que hay una respuesta de la otra parte. Quiero decir, quien conduce no obliga a un movimiento, sino que sugiere una posibilidad de movimiento, cuya decisión final y ejecución dependerá de lo que exprese el seguidor. Como si yo dijera, ¿querés tomar un café? Y la respuesta fuera sí o no, o prefiero tomar un mate. Y si yo dijera que quiero pensarlo un rato, ¿estaría dejando de bailar? La verdad es que proponer un movimiento implica ofrecer una dirección o una intención de movimiento y encima con el beneficio de que el seguidor tenga
cierta libertad para interpretar y adaptar el movimiento propuesto de acuerdo con su propio estilo y su habilidad. De hecho, genera una relación más flexible y en cierto modo creativa en la que ambos pasan a ser responsables del resultado final. Es lo más parecido a mantener una conversación, aunque en la pista de baile. Más aún, diría que hay una verdadera comunicación, como si en este caso dijera, ¿querés tomar un café? Y la otra parte me contestara, me encanta, pero lo tomo con leche. Ahora, yo diría que esta alternativa tiene dos puntos positivos, la creatividad y la adaptabilidad, porque los dos miembros de la pareja pueden aportar ideas para el desarrollo del baile, y eso hace que cada interpretación sea especial y hasta emocionante. Y también ofrece más flexibilidad y comodidad a cada uno. Pero desde otro punto de vista, si no hay una comunicación clara y precisa, si cada uno quiere imponer su propio estilo de pasos, puede llevar a una confusión en el baile y la pareja termina por desentenderse. Y también, en otro orden, diría que esta opción deriva en dejar ese baile sin estructura, ya que la falta de una guía clara puede hacer que ese baile se vuelva caótico y desordenado, justamente todo lo contrario a lo que buscamos cuando bailamos, que es entrar en una armonía. Ahora, existe una tercera alternativa en cuanto a cómo quien conduce en el baile puede generar el movimiento en quien sigue. Y es lo que se denomina llevar, que a veces es difícil de transmitir como palabra o como concepto. Porque llevar a un movimiento se refiere a una acción de guiar, indicar o dirigir al seguidor de tal modo que ambos fluyen juntos en el movimiento, sin esfuerzos, sin forcejeos ni dudas. Los dos viajan en una misma nave conectados íntimamente, como si todos los pasos, las secuencias, los giros o lo que contuviera el baile se realizara naturalmente. Un modo en el que el conductor utiliza diversas técnicas como el impulso del cuerpo, las intenciones, la comunicación física y el timing para indicar al seguidor cuándo y cómo realizar los pasos o las figuras mientras el seguidor se concentra en la interpretación de esas señales. Y todo esto sin descuidar la responsabilidad principal de la navegación, la calidad del baile y principalmente la conexión con la música. Es como si quien condujera estuviera tomando al seguidor de la mano y mantuviera una conversación animada en el parque, sin necesidad de decirle que camine, que gire o se detenga. Algo que hasta parecería mágico por la fluidez en que se desarrollan los movimientos si no se conociera el arte del baile. Es la comunicación más profunda en la que ni siquiera se necesitan las palabras para entenderse. Y en ello influye no solo la música, sino también con quién se baila, su conocimiento sobre el baile y el modo en que podría inspirar la pareja. Es ese tipo de relaciones en la que no necesitas preguntar a la otra parte si quiere tomar café, sino que lo están saboreando juntos. No hay rol dominante o sumiso, sino que cada uno confía plenamente en el otro. Y sobre todo porque están conectados, viviendo un presente conjunto en armonía. Sin duda, de las tres alternativas, esta es a mi juicio la más difícil de alcanzar y la más placentera. Tiene a favor la fluidez, la conexión y la seguridad, porque así como el conductor sintió que no debió realizar ningún esfuerzo para bailar, el seguidor sintió que podía confiar y entregarse completamente al mismo baile. Pero si tuviera que encontrarle un punto en contra, diría que carece de falta de participación activa del seguidor, como lo vimos en la parte de la propuesta. Aunque, la verdad, en esta opción, los dos miembros de la pareja pueden jugar también, con la diferencia de que el juego se ve en la espontaneidad de los movimientos y no como en un ajedrez en el que cada participante espera su momento para realizar
una jugada. Si preferís algunas de estas tres posibilidades, déjame en los comentarios la palabra marcar, proponer o llevar, la que más te guste al bailar. Y de paso, forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, todo lo que pueda promover el baile, bienvenido sea. Pero yo tengo la sensación de que marcar es una opción que puede ser útil cuando se baila con una persona principiante. Así como proponer me parece un juego inteligente para cuando sos intermedio y llevar me parece lo más placentero para cuando ya estás en un nivel más avanzado. La verdad es que cada uno debiera estudiar y practicar más para elevar sus niveles de placer en el baile. Y también debemos saber elegir con quién bailar, porque más allá del nivel, también está cómo identificamos a cada persona con alguna orquesta. Pero quizás eso sea hablar de otra historia. Mejor me tomo un café. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.